Buenos días, mis hermanos. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Juan y vamos a estudiar hoy otra señal en el libro de Juan. ¿Cuántas señales hemos estudiado? Y hoy sería la señal número 6. La señal número 6. Abran su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 9. Del versículo 1 al 12 lo vamos a leer. ¿Lo tienen? Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él le dijo: no sé. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por estos momentos tan especiales que hemos tenido de adoración en tu presencia. Gracias, Señor, porque hemos sido ministrados grandemente por tu Espíritu. Tú sabes que ha sido parte de todos nosotros la debilidad, el cansancio, y hay veces cuando vienen las luchas, viene una frustración, Señor. Pero suplicamos que seas tú, Señor, dándonos la fortaleza en nuestro espíritu, en nuestra alma, para poder seguir hacia adelante. Padre, hoy aquí en la tierra se está celebrando el Día del Padre. Y pues, Señor, yo quiero agradecerte por haberme engendrado, por haberme dado la vida, porque tú eres un Padre excelente, amoroso, misericordioso, que en el momento que tienes que ejecutar disciplina y llamarme la atención, lo haces con amor para corregir mi vida y mi alma. Te agradezco, Señor, porque es una oportunidad para exaltar y bendecir tu nombre. Suplico que por favor nos ayudes en esta mañana a entender el texto, que el nombre de tu Hijo sea reverenciado, honrado, y tu nombre sea exaltado. Yo te doy gracias en esta hora, Señor. Sabemos que la debilidad es parte, Padre mío, del pecado que entró en la raza humana. Pero también sabemos que la fortaleza proviene de ti. Y tú has dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por favor, danos vida, aliento y fortaleza en esta mañana en la palabra que estudiamos, Señor del cielo. Porque aunque vienen cargas y dificultades, Señor, tú te llevas todo eso. Porque no nos acompañará todos los días el sufrimiento y el dolor. Porque así no es, Padre bendito. Porque tú has declarado, Señor, tu palabra de bendición para tu pueblo y para tus hijos. Señor, gracias en esta mañana. Oro suplicando la presencia de tu Espíritu para que me ayudes a comunicar el mensaje. Gracias, mi Dios. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Cuál fue la primera señal en el Evangelio de Juan? El agua en vino. La segunda,
La sanidad del hijo del oficial. Tercer señal. De Bethesda, muy bien. Cuarta. Y la quinta. El Señor camina sobre el mar. Son evidencias, y en cada una de esas evidencias se registra: este verdaderamente es el profeta. Vamos a entrar a nuestro estudio. Necesitamos mirar contextos para que su merced no se me pierda de lo que venimos leyendo. En el capítulo 7, versículo 1 y 2, si tú ves ahí en el Evangelio de Juan, hay una fiesta, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sucot. Y entonces van a subir a Jerusalén. Alguien que lea verso 1 y 2. Hermana Natalia, gracias. ¿Me lees Juan capítulo 7, versículo 1 y 2? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Amén. Están en la fiesta de los tabernáculos. Versículo 10 y 11, hermana Heidi. Del 7, sí, señora. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Amén. Entonces, el contexto: el Señor está en una fiesta de los judíos, la fiesta llamada Sukkot o de los tabernáculos. Amén. Ahí lo dice el texto. Y aparentemente todavía está allí. Hay dos conexiones de nuestro texto, que es el Evangelio, el capítulo 9, pero tiene que mirarlo en su contexto. Es el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, para que su merced sepa dónde está el Señor. Durante el festival, grandes candelabros se encienden en los patios de los templos. Cogían unos candelabros, los iluminaban, y eso iluminaba el templo y el camino por donde pasaban. Entonces, en este festival hay grandes candelabros. Ustedes saben cuáles son los candelabros de los judíos, ¿no? La menorá de 7 brazos, para que después usted no piense que es uno así solito. Durante el festival, grandes candelabros se encienden en los patios del templo. En lo alto de los montes también colocan unos, simbolizando la revelación y la verdad de la fe judía. Simbolizan la luz. Por eso es que usted va a encontrar en el capítulo 8, versículo 12, que el Señor se para en medio de esa fiesta y, viendo los candelabros, dice: yo soy la luz del mundo. Ese es el contexto para ahorita ir a donde el ciego. ¿Qué hay en esa fiesta de los tabernáculos? Unos candelabros que se iluminan. El Señor utiliza esa ilustración, utiliza esos candelabros para decirles: esos candelabros me representan a mí, yo soy la luz del mundo. Y esta es una declaración que se va a repetir a medida que nosotros vamos a estar estudiando. También en ese festival de los tabernáculos, los sacerdotes iban a, llamémoslo, la piscina o el estanque de Siloé. Recuerden que eso es un ducto. El estanque de Siloé, y traían agua en una vasija de oro y la regaban por las gradas del templo para que bajara. Dos cosas: luces, los candelabros, y el agua que traen de Siloé. Llegan al templo y la riegan para que el agua corra por las gradas del templo, para que el agua fluyera de abajo, mejor, de arriba hacia abajo y hacia afuera del templo, lo cual indica el mundo. Así se indicaba la manera en que la fe judía satisfaría, ¿sí? Bueno, gracias. La sed del mundo. Por eso es que en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, hermano Alex, por favor me lo lee. Y la hermana Marta me alista Isaías capítulo 12, versículo 2 y 13. Recuérdenlo: suben a la fiesta
de los tabernáculos, donde representa la presencia de Dios en el pueblo. Isaías capítulo 12. Pero vamos con Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Ahora vamos a ver en qué parte de la Escritura está. ¿Lo lees, por favor? 12, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ese es el texto que está citando el Señor ahí en la fiesta. Sacan unos candelabros, dice el Señor: yo soy la luz del mundo. Comienzan a regar el agua y dice el Señor: esa agua me representa a mí. Esas aguas que corren bajando las gradas del templo para llegar hacia afuera, está indicando que del templo del Señor va a salir la salvación para la gente de afuera. El Señor dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Esa es la simbología. Ahora sí nos vamos a trasladar, vamos a caminar con el Señor, vamos a entrar al templo y vamos a ver a un ciego que se la pasa ahí casi siempre pidiendo que lo ayuden. Recuerden esto: el estanque de Siloé o la piscina de Siloé o el ducto de Siloé era un sitio de purificación. Lo leímos que Siloé significa enviado, enviado a. Y es el lugar donde el Señor Jesús le va a decir al ciego que vaya y se lave el barro de los ojos. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Siempre está ahí. Los que nunca lo han visto son otros. Quiero que vayan pensando en eso. Le preguntaron los discípulos, casi siempre, ¿no? Era la pregunta que viene a través de los judíos. Le preguntaron a sus discípulos: maestro, ¿quién pecó para que este niño haya nacido ciego? ¿O este hombre ya? ¿Sus padres? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y casi nosotros tenemos la tendencia, y es cultural, de que cualquier problema genético que trae un hijo es culpa del pecado de los padres. Eso es una creencia que todos traemos. Pero el Señor dice, respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Excelente, nuestro texto es excelente, es una hermosura. Porque primero usted ve al Señor entrar al templo con los discípulos. El Señor ya lo ha visto. Y ahora, si usted contempla bien el pasaje, Él no dice: Jesús, ten misericordia de mí. No. Es objeto del favor de Dios sin que Él lo pida. ¿Y qué es lo que venimos aprendiendo a través de lo que hemos estado estudiando? Que muchas veces usted no le va a pedir nada al Señor y el Señor le va a dar. Le va a dar. Porque Él es un Dios misericordioso. La palabra misericordia es compuesta, ¿no? De la palabra miseria y de la palabra cardio. Cardio, corazón. Misericordioso. Él desde su corazón ve nuestra miseria y nos da de su favor. Alguno dirá: no, yo no soy miserable. Ya lo vamos a ver, porque aquí tenemos el problema. Este texto habla de un trasfondo religioso. Habla del favor del Señor hacia unos líderes ciegos, pero que no quieren ver.
El milagro tuvo lugar en la entrada del templo, donde están los necesitados. Las palabras del Señor tienen una conexión estrecha con los capítulos anteriores. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él ya lo acaba de decir en los capítulos anteriores. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Este hecho, para que usted lo vaya memorizando y grabando en su mente, en su corazón, es un simbolismo con la casa de Israel sobre su restauración, en la cual la gran mayoría de sus integrantes judíos nacieron ciegos. Todos están ciegos. Este hombre representa una humanidad ciega. Representa una humanidad ciega que va a ser objeto del favor del Señor. Si su merced lee el versículo 14, dice que ¿qué día era? Sábado. Y el Señor es experto en dar sanidad en el día de reposo. Cuando la debilidad le venga a su vida, recuerde el día de reposo en la Biblia. Usted no puede faltar el día de la comunión con Dios, porque ese es el día donde el Señor le va a dar lo que usted necesita y lo que yo necesito. Era sábado y el Señor Jesús con sus discípulos estaban pasando al entrar al templo, donde el mendigo o este ciego mendigo solía sentarse pidiendo caridad. El Señor lo mira, y quiero que usted mire eso. El Señor entra, lo mira y le va a dar de su favor. Nosotros sabemos cómo son las miradas del Señor, ¿no? ¿Usted ha visto los ojos del Señor? Yo sé que todos aquí lo han visto, pero no con sus ojos físicos. Usted sabe cuando el Señor lo está mirando a usted y qué le está diciendo. Yo sé que sí. Y usted está muy relacionado con los ojos del Señor. ¿Físicamente lo ha visto? No. Pero los ojos del Señor usted ya sabe cómo son y cómo lo contemplan a usted. Eso usted lo sabe muy bien en su corazón. Ellos le preguntan, ¿de quién es la culpa de esta ceguera? Y le repito, era una opinión judía común que los errores de los padres se manifestarían en los niños. Y usted sabe que muchas veces no va a ser así. Algunos culpaban a la madre porque decían, por su deleite pecaminoso engendró ese bebé. Usted sabe que la cultura judía después de Esdras, tomó la mujer y la mandó. Eso no es ni posición, la tenían por el piso. Ella es la culpable de que haya entrado el pecado, ella es la que seduce al hombre. Y así usted encontrará muchos hombres hasta el día de hoy tratando de pisotear a la mujer, tratando de por debajearla. Hay algunas doctrinitas que circulan por ahí que quieren tomar a la mujer y dejarla por allá. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque para el Señor todos tenemos un mismo nivel. Porque para el Señor no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Escúchemelo bien. Y la cultura judía bajaba muchísimo la mujer. Por eso es que cuando su merced va al Evangelio, en el capítulo 4, ve al Señor hablando con una mujer. Bienaventurado sea el rabino que no habla con una mujer. Y si lo ven hablando con una mujer, mejor le hubiera sido que ese vientre donde viene
no lo hubiera parido nunca. Esas eran las expresiones. Por eso es que cuando ven al Señor Jesús sentado en el pozo de Jacob hablando con la mujer, ¿qué dice la Escritura? Con la samaritana, los discípulos se sorprendieron. ¿Sabían ustedes, mujeres, que ustedes valen muchísimo para el Señor? Ustedes son el eje de una sociedad. Un hombre se puede torcer y no pasa mucho, pero una mujer dentro de la sociedad vale muchísimo, muchísimo. Por eso es que el Señor les dice: mujeres, cuidado, ustedes son el centro. Una mujer, la mujer sabia, edifica. Y el proverbio lo dice clarito. Y la necia destruye. Aquí no estamos elevando a la mujer a la superpotencia del feminismo. No, no nos interesa eso. Me interesa es que su corazón esté sintonizado con Dios. No hablo de las luchonas de Facebook, que eso es una mentira. Porque para que una mujer tenga un hijo, necesita de la ayuda de un hombre. Así sea por inseminación. La mujer no es sin el hombre y el hombre sin la mujer. Pero volvamos. Estaba en este punto porque muchos culpaban a las mujeres. Y casi siempre la cultura de la culpa es de la mujer, ¿cierto? El hombre como que no tiene la culpa. Seguimos con esos pensamientos. El hombre propone y sigue proponiendo. La mujer se para en su sitio y ahí se toman decisiones. Ellos querían saber el por qué, y el Señor Jesús les dijo el para qué. Ellos quieren saber quién fue el que pecó, y el Señor les va a decir para qué es esa enfermedad, para qué es esa situación. Quiero que miren por un momento, estamos en el capítulo 9. Miren el versículo 2. Le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 34. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Hablando del que ha sido sano de la ceguera, y le expulsaron. Siguen con su creencia. Versículo 41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Esta es la clave de estos 3 versículos en este capítulo. Vamos al versículo 6. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? El dilema sobre el pecado, quién pecó y si es herencia. El problema no es la ceguera. El problema es no reconocer la condición donde está. Y ya vamos a ver a este hombre. Algunos han sugerido muchas cosas con la saliva. Yo vengo de esa cultura. Si le salía un orzuelo, le decían: échese saliva, échese saliva. En ayunas, sí. Sí, venimos de la cultura en que la saliva es buena para muchas cosas. Y esto viene también de la tradición hebrea. Se ha dicho que la saliva era comúnmente considerada como un remedio para la enfermedad de los ojos, era como la terramicina. Aunque, por supuesto, la saliva no elimina la ceguera. Algunos dicen que la vista fue restaurada por el barro. ¿Ustedes lo creen? Una obra sobrenatural de Dios. Amén. Pero aquí hay 2 cosas simbólicas. Unos dicen que el barro representa al hombre, con la saliva de Dios viene la sanidad. Eso dicen algunos. Yo no voy a meterme en conjeturas, solo les digo lo que algunos dicen. Pero lo que sí es importante fue lo que yo les dije hace rato: el estanque de Siloé es el sitio del ritual de la limpieza y la purificación, y allá lo manda el Señor. Allá lo manda el Señor.
Me hacía esta pregunta: ¿por qué se hizo semejante milagro a alguien que no tenía fe en el Señor? ¿Por qué creen ustedes? Ni siquiera conocía al Señor. Ahí en el relato, ahorita lo vamos a ver. No conocía al Señor. No sabe quién es. Pero como es día de reposo, si usted coge un poquitico de barro y amasa, así sea con una gota de agua o saliva, usted ya está amasando. Eso es crear arcilla. Pecó en día de reposo, y por eso los fariseos se van a poner muy bravos. Y hay veces las tradiciones de los hombres quieren opacar la grandeza de lo que el Señor hace. Y debemos tener muchísimo cuidado en este aspecto. Que las tradiciones que yo traigo en la cabeza... ¿Algunos de ustedes se levantaron las tradiciones de la iglesia? A mí me enseñaron que ir a cine era terrible pecado. Viernes Santo se volvió unos pescados y se bañaban. Hay veces estaban estrenando una película y a uno le decían: ¿qué tal donde venga el arrebatamiento de la iglesia y usted en cine? Y uno: ore, Señor, no vengas hoy, no vengas. Sí, pasaba. Las tradiciones de los hombres dañan muchas cosas. Y esta gente en el templo no, están en una fiesta honrando supuestamente a Dios, glorificando a Dios, y sucede un milagro. ¿Y qué va a pasar? Vamos a seguir la lectura. Dicho esto, verso 6, escupió en la tierra o en tierra e hizo lodo con la saliva, y solo por haber hecho ese lodo ya juzgaron al Señor. Y le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Por lo tanto, su merced debe entender de que tan pronto le dio la palabra al Señor, tuvo que irse obedeciendo sin ver. Obedeciendo sin ver. Y ese es el primer paso de la fe para este hombre. Y tiene que llegar al estanque. Mire lo que dice. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó, y ahora sí, regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y usted más o menos conocía el diálogo. No, ese no es, porque está viendo. Otro se parece. Y él dice: yo soy. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? ¿Qué dice el texto? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavó y veo. ¡Qué gran milagro! Pero están inconformes. Mire qué problema cuando su hermano en la fe es bendecido y usted no. ¿No? ¿No te envidia eso? Bueno, bendito sea Dios, aquí ninguno sufre eso. Pero llega el hermano con su camioneta, se la parquea ahí al frente, y ¿por qué él sí y a mí no? Es un ejemplo. Y aquí ellos vienen porque en vez de exaltar a Dios por el milagro, se van a llenar de motivos. En ese momento lo llevan a los fariseos, no para darse cuenta de su curación, sino para encontrar un cargo en contra del Señor. El cargo contra el Señor Jesús es claro: amasar en el día de reposo. ¿El día de reposo para qué fue creado? Para el hombre. ¿Pero para qué? Comunión con Dios.
el día del encuentro con Dios, su cita semanal con Dios, donde usted va a recibir las bendiciones de su Señor. Cuando el Señor permite el templo de Salomón, viene una nube y llena el templo. Luego después el Señor permite que destruyan ese templo, y cuando construyen el segundo, el Señor dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque cuando construyen el segundo templo en la época de Herodes, ya no viene un humo que llena el templo, ya ven al mismo Señor entrando en el templo. La gloria es más grande. Pero estos hombres, hay veces, hay personas que le oran al Señor tanto por una bendición, que cuando les llega, se asustan y no la toman. Eso le pasó a uno de los reformadores. Estaba orando por el gran avivamiento en Escocia, y ore por el avivamiento, y cuando vino el avivamiento con movimientos de milagros y señales del Señor, se asustaron y dijeron: no, eso es del diablo. Sí, cuando uno no está sintonizado con Dios, es importante estar en la comunión con el Señor. El día de reposo es para comunión con Él. Y felicito a los hermanos que están aquí, porque eso muestra un respeto de lo que venimos estudiando. Eso muestra un respeto. La curación implicaba una violación múltiple de la ley con la tradición del sábado. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, comienzan a hablar del Señor: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? No se conformaron con el informe de los que habían traído al hombre, sino que hacen que el hombre lo repita. El ciego, el ex ciego, que si seguimos hablando del ciego, pues el que había estado ciego lo traen ante los fariseos. Este hombre no puede ser el Mesías, y así somos nosotros. ¿Ha visto usted hombre juzgando milagros? ¿Sí los ha visto? En la corriente cristiana hay algo que se llama el cesacionismo. ¿Qué es el cesacionismo? El cesacionismo es los que creen que los milagros cesaron, ya no hay milagros. Y una vez un predicador que cree en el cesacionismo dijo lo siguiente: yo soy cesacionista, Dios no. Porque Dios sigue obrando, Dios sigue actuando, Dios sigue haciendo las obras. Si usted tiene algún problema, alguna dificultad, y usted acude al Señor, ¿qué es lo que usted espera? Una respuesta, que Él lo ayude. ¿Y Él lo va a ayudar? Sí. Y algunos dirán: yo no le pedí a Dios y Él me dio. Ahí tiene el texto. Otros vienen orando y pidiéndole al Señor. Y es importante entender que Dios nos contesta. Entonces ellos dijeron: ¿no guarda el día de reposo? No es del Señor. Y alguien dijo por allá: pero si hizo el milagro, y ese milagro solo tiene que proceder de Dios. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ex ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Escuchen esto, están los doctos, los preparados, llaman a un hombre inculto, ciego, que nunca ha leído nada, que nació ciego, jamás había visto la luz, jamás vio un color, y ahora le dan la vista. ¿Y qué hace este hombre? Dice: es un profeta. Porque los profetas son los que tienen eso. Son los que traen esa bendición para el pueblo. Pero los judíos, que son terribles, siguen en su obstinación. Se dirigen al hombre y él dice: él es un profeta. Y ellos dicen: no. ¿Qué hacemos, hermano? No, existe otra posibilidad, que no fue Jesús. Esa es la posibilidad que existe. O que este tipo realmente no era ciego. Ojo cuando nosotros estamos tratando de calificar los milagros de Dios. ¿Sabía su merced que Dios puede orar por quien Él quiera?
He visto gente que viene a la iglesia y le pide algo al Señor y el Señor no le contesta inmediatamente. Entonces le dicen, no pierda tiempo, vaya donde el indio amazónico. Fijo, el hombre le hace el milagro. Y la persona va donde el indio amazónico, Regina 11, o donde usted quiera. Y el Señor es tan bondadoso que le hace el milagro. Escúchemelo. Usted puede ir al divino niño y ¡pum!, su milagro. Pero ¿por qué el Señor permite eso? Y ahí es donde el hombre queda atrapado. ¿Este milagro me lo hizo? Una vez un hermano que se congregaba acá con nosotros, que está por allá en Estados Unidos, tenía una niña pequeñita que también se congregó con nosotros y está en Estados Unidos, y se le perdió. Y él se fue corriendo a la iglesia el 20 de julio, él me lo contaba, y le oró al divino niño y la niña apareció. Después de una multitud de haberse perdido, creo que apareció al otro día, si no recuerdo mal la información que él me dio. Y usted sabe que Dios a veces permite que el leño y la piedra, no porque el leño y la piedra lo haga, sino que la mente del hombre quede prendido allá. Por eso usted ve gente subiendo a Monserrate de rodillas. Y ellos dicen, ¿de rodillas? Te pido. Es un lío. Dios permite todo eso. Mira, hasta una asna le habló un profeta. Ojo con eso. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? De Dios. Nunca le atribuya a una imagen los milagros que vienen de Dios. Pero Dios puede permitirlo en tu obstinación para que quedes atrapado en eso. ¿Estás oyendo? ¿No lo estás oyendo? Que se le apareció a la Virgen, ¿usted ha oído esas romerías? Y a algunos se les hace el milagrito. Ojo con eso. Dios sigue siendo soberano. Algunos dicen es que el diablo también hace milagros. ¿Perdón? ¿De qué me está hablando? Por eso nosotros no creemos en esas doctrinas de los satanistas, porque ellos piensan que adoran a alguien, y eso es pura bobada. Los que sí verdaderamente conocen a Satán es la iglesia. ¿Usted sabía que el señor Anton Szandor LaVey, señor es de lo más minúsculo que puede haber, asistió a una iglesia cristiana y luego se inventó su famosa religión del satanismo? Y es el que crea la Biblia satánica. Ese autor famoso que usted lee, que se llama Pablo Coelho, perteneció al satanismo y ahora es un católico recalcitrante. Y hay veces nosotros creemos en bobadas. Yo les he dicho que tengan mucho cuidado con cosas. Si a usted le botan sal enfrente de la casa, ¿qué debe hacer? Barran. Y si le botan aguas, llegó el señor Aguas Puercas y se las bota ahí. Aguas, sales, sal, minerales son minerales. Usted camina con Dios. Usted cree en el soberano y todopoderoso. A mí no me venga con sus doctrinas de Anunnaki y de todas esas cosas, que eso no tiene cabida en la iglesia del Señor. Sigamos. ¿Y vamos en qué versículo? 17. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Por algún lado tenemos que buscarle el quiebre. Y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres. Usted sabe el problema que era. Había iglesias donde antes había un cuerpo gobernante que eran los ancianos, pero esos ancianos eran terribles, llamado el Santo Sanedrín, que cuando lo llamaban a usted a relaciones, usted temblaba. Imagínense hasta dónde llegamos nosotros como cristianos a aceptar esas cosas. Si un pastor lo llama a usted para reconvenirlo y ayudarlo, es una cosa, es de amistad. Sí, estoy mal con Dios, tengo que tener temor de Dios. Pero antes se le tenía miedo a esos hombres. Y estos fariseos
del Sanedrín, llaman a los padres. ¿Y usted sabe el problema que era ser excomulgado del templo? No vuelven a entrar. Por eso llaman a los padres. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Imagínense que están bajo tensión, los van a sacar del templo. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? Yo no me meto en problemas. Pregúntele a él. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él y él hablará por sí mismo. La respuesta de los padres, su respuesta: ha nacido ciego, pero en cuanto a la forma de su cura, se negaron a ofrecer opinión por miedo a ser expulsados. El texto lo dice. Esto dijeron sus padres, verso 22, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre. Esta parte me fascina. Como no se pudo obtener nada de sus padres, el hombre ex ciego es convocado una vez más ante los fariseos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mire cómo disfrazan las cosas. Le están diciendo que se retracte, aunque esto se pone de la manera más sutil y engañosa. Diga que fue Dios allá en el estanque. Jesús, no. Y aquí es donde viene nuestro asunto que debemos estar mirando. Todas las obras que se hacen tienen que honrar y glorificar al Señor. Tú has sido sanado. Entiende que solo fue por la mano de Dios. Este hombre no tuvo nada que ver porque Jesús es un pecador. Apelaron a lo moral. Dijeron: como es un pecador, él no lo puede sanar. Entonces él respondió, y estas frases sí que son hermosísimas: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y ya viene el sarcasmo del hombre, la ironía. Él le respondió: ya se los he dicho varias veces y ustedes no me quieren oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Eso es un golpe fuerte. Versículo 29 y 30. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. Aquí parece muy suave, pero ser discípulo de Jesús era un escarnio, un insulto. No es como hoy en día. Decimos malas palabras, nos tratamos mal, hablamos de todo, y en un momento llega y dice: ay, no, Señor, perdona. Ay, usted también es cristiano. Y ¡pum! Conexión, hermanos en la fe. Ay, qué bendición, yo también. El punto es el testimonio en nuestro corazón de quién es nuestro Señor. Ese es el testimonio. El testimonio de mi Señor cuando unos ojos hermosos de una hermosa dama me miran de la manera que no me... o sí, de la manera que ella puede mirarme, porque no puede mirarme de otra manera. Pero yo tengo la mirada de mi Señor en mi corazón. ¿Me está entendiendo? El discípulo del Señor sigue siendo discípulo de Él por donde quiera que vaya. Por donde quiera que vaya. Le injuriaron, verso 28, y dijeron: tú eres su discípulo, mas nosotros discípulos de Moisés somos.
Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y vuelve otra vez las palabras del hombre. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes con tanto que saben, no saben ni dónde están parados. Que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La ignorancia de los que se creían ser maestros. Tengamos cuidado, nosotros como iglesia venimos formándonos y preparándonos. ¿Hay milagros en el Señor? Sí. ¿El Señor sigue obrando señales? Sí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pasará esto y pasará lo otro. ¿Sí lo dice la Escritura? Mi hermano, por favor, no pierda usted la fe de que el Señor le va a contestar en sus cosas. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? No pierda jamás la fe. Dios va a cambiar, Dios va a transformar. De algún lado hará que sucedan las cosas. Pero que suceden, suceden. Porque ¿dónde está la fe de nosotros? No, hermano, perdí mi casita y así el Señor quiere que yo... Por favor, ¿de qué estamos hablando? No, mi salud se está deteriorando y Dios no sana. ¿Dónde está usted parado? ¿Qué es lo que usted está mirando? El Señor sigue abriendo ojos, el Señor sigue abriendo oídos, el Señor sigue haciendo milagros. ¿Me lo está escuchando? Ahí es donde está lo pesado, ¿cierto? Parece que nos hemos incomunicado de esa parte. Parece ser que solo se vuelve estudio. A mí me interesa esto porque a medida que tú estás leyendo la Biblia, vas aprendiendo qué dice el Evangelio de Juan, vas aprendiendo lo que sucedió en esta aventura, llamémoslo así, con este hombre, en la cual el Señor tiene que enfrentarse a los líderes religiosos, pero para darnos una enseñanza y una instrucción. Ustedes recibirán poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán testigos. ¿Por qué tiene temor de ir a orar por algo? ¿Le da miedo que suceda? ¿Le da miedo? Sí, los milagros nos sorprenden, pero no debería sorprendernos. ¿Me están escuchando? La vida del creyente es de fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. No se deje contaminar del pensamiento de que Dios ya no hace las obras maravillosas, porque estamos... ¿Cómo cree usted que su cuerpo va a ser transformado si usted no cree en un Dios que hace milagros? ¿Cómo se va a levantar usted ahí del piso hacia el cielo? ¿Cómo? ¿Cómo? En lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo? Su vida es un milagro. Todos los días, su respiración, su caminar. Usted oye como dice el Salmo, que caen 1000 y 10.000, pero usted va tranquilo. Hay recesión económica, pero su alimento ahí está. Hay virus, enfermedades por todo lado, pero sus hijos vienen creciendo. Vienen siendo protegidos. Es importante entender eso. Y si usted perdió la fe y si usted dejó a un lado el pensar que Dios puede obrar en su vida, por favor regrese al camino, regrese y dígale: Señor, perdóneme. Un bicho raro me dijo algo y ya no lo creo. Creo lo que la palabra dice. Creo lo que la Biblia dice. Usted no... Un milagro impresionante es la transformación en el corazón de un hombre y de una mujer. Eso es un milagro. Recuerdo en una de las campañas del pastor Gigi Ávila, antes lo veía, cuando estaba en vida. Y en una campaña a un hombre le habían volado un ojo. No tenía ojo, la cuenca. Y fueron a la campaña y comenzaron a orar. Y oré. Y todos orando por el hombre para que viera. Entonces le dijeron: abra los ojos. Y él los abrió. Y tenía la cuenca. Y la iglesia, pues al ver que no se le creó la bolita y la pepita, y entonces como que bajaron. Y el hermano le dijo: tápese y ve, a ver si ve. Y el hombre se tapaba y veía por la cuenca.
¿Me está oyendo? Milagros reales. No se necesita un ojo para ver. Y es importante que su fe no decaiga jamás. Que usted siempre crea que hay una expectativa para el día de mañana, que Dios hará las cosas. Mi gran ilusión y mi gran fe es ver esos 7 pastores que siempre le he pedido al Señor ministrando en una iglesia grande, donde todos vamos a estar. Hombres con consejería, con dones del Señor ministrando. Ese es mi sueño. Un equipo de mujeres fuertes en el Señor. Ese es mi sueño y de ahí no me lo quita nadie. Por eso mi dedicación y mi ocupación en enseñarle a usted la Biblia. Y de que usted se conecte con el maestro. Después de que usted está caminando con él, no tengo ningún problema. Me preocupa cuando la gente anda buscando males, problemas. Me explico. Si el hermano se enfermó, ¿por qué sería? Como cazafantasmas. No, mi hermano, sería porque el Señor quiere que usted ore por ella o por él. Creo que eso sería. Es importante nosotros entender el caminar y el funcionar en la iglesia del Señor. Usted sabe que no podemos vivir sin fe y sin esperanza, ¿no? Ay, el Señor me dio este ranchito con 4 palos y está que me cae esa teja encima. Gracias, Señor. Espero hasta que la teja me caiga. Esa es tu bendición. ¿Quién le dijo? Sálgase de ahí. Los jóvenes en la iglesia, y perdónenme, hago un break acá. Los jóvenes tienen que preocuparse por estudiar, universidad, proyectarse en trabajar, hacer las cosas, ir hacia adelante. Siempre que me encuentro una chica le digo, ¿usted qué sueña, mamita linda? Ir y meterse en una pieza, en un colchón en el piso con un sinvergüenza que le empacó 2, 3 hijos, salió y se fue, y esa es su vida. ¿Eso es lo que usted quiere? Así se lo dije a una chica. Y ahí está. Ahí está. Tiene ya 3 niños. Y yo la veo. Don Jaime, ¿no es un favor? Me regala 500 pesos. Eso es lo que ella quiso. Eso es lo que mucha gente tiene en su cabeza. Eso no es lo que nos enseña el Señor. Yo no los estoy mandando tras lo material, pero sí le estoy diciendo, fórjese una vida. Tiene que luchar. No tengo trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Coja usted un número de teléfono de alguien y márquele. A no ser que lo tenga apagado, no le va a contestar. Pero cuando usted llama, se le contesta, hermano. La ignorancia de los que se creían maestros, pero hay una autoridad sobre ellos. Uno que tiene el poder para abrir los ojos a los ciegos. Y el texto lo dice. Nunca, y si usted mira la Biblia, nunca alguien abrió los ojos a un ciego. Eso lo dice el texto. Verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si se tiene este poder, ¿quién lo dio? Dios. El día que usted ore por alguien y sucedan cosas sobrenaturales, dele gracias al Señor. Y recuerde la ilustración. Cuando el Señor iba montado hacia Jerusalén, iba montado en un burro y otro al lado. El burro con su hijo, el asna. Y en el camino veían pasar al Señor y le tiraban rosas. Y el burrito le dice al otro burrito, mire cómo nos tiran las rosas, cómo nos quieren. Y el burro le dijo, usted sí es burro, no es que eso es para el Señor, no es para nosotros. Y lo mismo nos pasa. Si el Señor nos utiliza, siéntase agradecido con el Señor. No crea que usted es el vaso más fino en la mesa de Él. ¿Me está oyendo? Usted no es el vaso más fino. La oración reverente trae respuesta en la voluntad de Dios. Ya me voy acercando hacia el final. Escúcheme en esto, la mejor manera de hacer caer en cuenta a una persona de su error, la mejor manera de hacer caer en cuenta a una persona de su error es centrarla en una controversia, en su propio razonamiento. ¿Lo escuchó? Enfréntela a su realidad. La curación de este ciego es un propósito para los líderes religiosos.
Ellos que decían tener la vista y ver todas las cosas y sabían la ley de Moisés, no sabían ni dónde estaban parados. Recuérdenlo, este milagro es para llamar a los fariseos y a toda esa gente al arrepentimiento. Este hombre reta la sabiduría de estos sacerdotes. La manifestación de la incompetencia es la ira. Cuando una persona grita es porque se siente perdida. Ya su razón no fue escuchada. La manifestación de la incompetencia es la ira. Los fariseos con su furia expulsaron a este hombre de la sinagoga. El verso 34, mira lo que ellos le dicen. Tú naciste del todo en pecado. ¿Por qué? Porque es ciego. ¿Qué problemas? Todo el mundo enfatizado en su error. Y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué le hicieron? Lo expulsaron. Y esto es lo grande. Cuando no somos aceptados por la mayoría. ¿Escuchaste eso? Tú al Señor lo encuentras en la soledad, no en la muchedumbre de la gente. Y todos los profetas los verás cómo se encuentran con el Señor allá en la soledad. Todos. No hay uno que no. Por eso fue que el Señor les dijo en capítulos anteriores que lo estudiaban a los discípulos, les dijo: camine y descansamos en un lugar desierto, apartado. Hay gente que tiene miedo de encontrarse con el Señor. ¿Usted tiene una experiencia con Dios? Hay experiencias donde usted siente que ya no va a seguir viviendo. Te siente que se le va a paralizar el corazón. Pero eso es bueno. Porque el que pierda su vida por mi causa, busque al Señor en oración. Es hora de respuestas, ¿no le parece? Aquí lo está diciendo el Señor. Es hora de respuestas. Bello. Verso 35. La palabra nos enamora, hermanos. Escuche. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: oye, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le sirvió. De ahí, recuerden que la palabra adorar en el hebreo es servir. Adorar es servir. No es el proscuneo del griego, es servicio. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos, gozarían del favor. ¿Está escuchando la respuesta? Mírenla ahí en el texto, su merced. Si fuerais ciegos, ¿cuál fue la pregunta inicial de los discípulos? ¿Quién pecó? O sea que la ceguera no es un pecado, y no es la manifestación de un pecado. No tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, nuestro pecado o vuestro pecado permanece. Esa es la explicación a la pregunta. Pregunta que se le hace al Señor, respuesta que Él da. No la da en el contexto inmediato, pero sí da la respuesta.
Jesús buscó con ternura a este hombre donde quiera que haya estado. Jesús es el enviado de Dios, es el Siloé. El Señor es el enviado de Dios que tiene el poder divino para abrir los ojos. La pregunta es, para que nos vayamos con esto, ¿quién en el mundo ha hecho esto? ¿Qué ser humano ha hecho esto? Ninguno. El único es nuestro Señor. Y quiero, y aunque no soy efusivo, quisiera gritar, pararme aquí en el atril, tirarlo al piso, coger las sillas, voltearlas para que se emocionara, pero quiero pedirle de todo corazón que usted comience a activar su fe a medida que escudriña la palabra de Dios. La fe es algo que Dios nos ha regalado. A ver, en la iglesia no se restauran hogares, no se vuelve al ser querido, usted lo sabe. Pero usted personalmente sí puede hablar con su Señor. ¿Qué quieres? El Señor siempre personalmente le dice a la gente: ¿qué quieres que te haga? Al enfermo le dice: ¿quieres ser sano? Parece loco, ¿no? Pero no es loco. Hay gente que no quiere ser sana y quiere plata. ¿Me está entendiendo lo que le estoy hablando? La sanidad radica en el conocimiento de Dios y de la comunión con Él. El Señor dice: ¿qué quieres que te haga? Señor, yo quiero casa, carro, economía, y ando pensando en eso. Porque tú crees que eso es la bendición de tu vida. La bendición de tu vida es el Señor, aunque Él te va a añadir el resto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? ¿Será o no? ¿Será que sí? Lo demás será añadido. Es una palabra dicha por el Señor. Así es que busquemos del Señor, no pierda la fe. Una enfermedad, ore, hable con su Señor. Que no ve la mejoría, tranquilícese. ¿Ya le contó al Señor? ¿Ya? ¿Hablo? ¿Ya habló con Él? ¿Ya le puso las cosas en la mesa? ¿A usted le ha pasado lo mismo que a mí? Habían días donde yo no me podía ni mover. Hermanos de la congregación fueron a la casa a ponerme las medias, que no me podía ni amarrar un zapato. Y con ese dolor ahí no me podía mover. Y un día me acosté y al otro día me levanté y se me olvidó que tenía el dolor. Y al tercer día, oiga, yo estaba enfermo de la columna. Se fue. Y así son las cosas del Señor. El Señor viene. Usted le pone hoy algo al Señor, habla con el Señor, le deja en el escritorio el mensaje. Y el Señor dice: ya te voy a dar tu respuesta. Pero lo deja pasar unos días. A ver, ¿qué tal es su confianza? Muchas veces nosotros fallamos en eso. Y vamos a tener más confianza en el Señor. Esta es la sexta señal. Y espero no se le olvide, porque cada señal es con el objetivo de llamar al hombre al arrepentimiento. Está llamando a la nación de Israel. Los fariseos no quieren. En nuestra próxima enseñanza vamos a ver, y luego vamos a unir todo, una resurrección. Y luego unimos todo para que usted sepa por dónde fue que vinimos caminando. Vamos a orar. Juan capítulo 9, Evangelio según San Juan capítulo 9, me habla de la sanidad, o mejor, el abrir de los ojos de un ciego. Espero usted se esté grabando el Evangelio de Juan, está sencillo. Juan 2, bodas en Caná. Juan 3, Nicodemo. Juan 4, Samaritana. Juan 5, el estanque de Betesda. Juan 6, panes, el Señor anda por el mar. Juan 7, fiesta de los tabernáculos en el templo, con el 8. Juan 9, la sanidad del ciego, le abrieron los ojos. Juan 10, el buen pastor. Juan 11, siga estudiando. Tenemos que aprendernos la Biblia, hermanos. Cierre sus ojos.
Amén.